la clase, correcto. A partir de estos, lo que escribas y todo lo que hablen se está quedando grabado. Y bien, le estamos dando paso a tus compañeros. Por favor, los que van ingresando, no se olviden de colocar nombres y apellidos en comentarios para poder más tarde ver la asistencia, ¿sí? Buenos días. Bien, buenos días. Como les digo, ¿no? A los que van empezando, por favor, colocar sus nombres y apellidos completos para tomar la asistencia después. Para que pueda hacer la clase, pues hablar. Va a caer tu celular. Pero si yo me lo han dicho, no sé, teléfono, no sé. Bien, vamos a esperar un par de minutos. Hola. Chicos, ¿qué tal? En total ustedes son 33, ¿me equivoco? ¿Son más, menos? Confirmen, por favor. 49. O sea, todavía faltan bastantes. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Como les estaba comentando, por favor, los que van ingresando, todas las clases vamos a hacer lo mismo. Apenas ingresamos, colocas nombre y apellido para poder tenerte en cuenta en la lista, ¿sí? Para colocar de asistencia. Muy bien. Lo primero que nosotros vamos a hacer antes de empezar la clase, voy a necesitar que todos guarden silencio y me van a confirmar si es que si se escucha. Vamos a compartir un pequeño video, ya que necesito que observen antes de empezar la clase. El video es cortísimo, dura 3 minutos. ¿Correcto? A ver, ustedes me confirman si están viendo ahorita la pantalla. Sí, voy a comenzar a ver, estoy ingresando. Sí, muy bien. Bien, vamos a darle inicio.
le va a cambiar el nombre. Apaguen sus micrófonos, por favor, porque si no se va a distorsionar el audio. Me confirman si pueden escuchar, por favor. Santas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Dos millones de años era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Muy bien. Vamos a dejar de compartir esto. Ahora, necesito que ustedes, por favor, me indiquen qué es lo que entendieron. Uno por uno, me voy indicando qué entendió del video en un principio para luego comenzar a compartir el tema de la clase del día de hoy. A ver, ¿quién es el primer voluntario? ¿Nadie? Bueno, entonces yo elijo. Cristina Cornejo. ¿Qué tal, Cristina Cornejo? ¿Cómo estás? A ver. ¿No hay nadie que quiera comentar respecto a lo que se escuchó del video? Bueno, vamos a compartir el tema del día de hoy, como les dije. Y como ya se habrán dado cuenta cuál es, el tema del día de hoy es el origen de la vida. Las diferencias obvias aquí, por ejemplo, entre este tigre y esta piedra, o roca, como le quieras decir, es obviamente de que el tigre es un ser vivo, es un ser biótico, mientras que la piedra es un ser inerte, un ser abiótico. Muy bien, el tema del día de hoy es el origen de la vida.
Vamos a hablar acerca de la teoría de la generación espontánea, teoría de la biogénesis, teoría cosmogónica y por último la teoría quimiosintética, que es la que acabamos de ver hace un momento. En la teoría de la generación espontánea, vamos a tener aquí como representante a Aristóteles. Como Aristóteles era un capo en todo, él decía una cosa y la gente le creía. Él que decía que existía una llamada una fuerza vital, vamos a decir así como el airecito de la Rosa de Guadalupe, ¿ya? Y esta fuerza vital hacía que de la nada existieran cosas o existiera vida. Por ejemplo, ¿no? Que cuando nosotros dejamos basura, llegaba la fuerza vital y hacía que de la basura crecieran gusanos o crecieran ratas. De la noche a la mañana, para él eso era la generación espontánea. De esa manera para él se creaba la vida. Leamos un poquito lo que dice, ¿no? Esa teoría sostenía que los seres vivos se generaban a partir de la materia en descomposición y que a esta materia tenía que unirse una fuerza supernatural llamada fuerza vital. Es por eso que a todos los que creen en esa teoría se les llama vitalistas. Esa teoría fue defendida por Aristóteles, quien sostenía que los pulgones se originaban del rocío de la caída de las plantas o que los ratones se originaban del heno sucio. Bien, continuemos. Tenemos aquí la teoría de la biogénesis. Esa teoría sostiene que todo ser vivo proviene de otro ser vivo preexistente. Francisco Redi, médico y experimentador, realizó un experimento para descartar la teoría de generación espontánea. Él fue el primero en querer destronar esa teoría de la generación espontánea. Obviamente realizó ese experimento. Aquí tenemos el experimento de Francisco Redi. ¿Qué es lo que dijo él? Él puso 3 recipientes, cada uno con un trozo de carne. Al primero lo dejó destapado, al segundo lo tapó con un corcho y al tercero lo tapó con una malla muy pero muy delgada en la cual no podían entrar insectos. Ahora, ¿qué se dio? Se dio cuenta que en el primer caso, como las moscas llegaban y se posaban sobre la carne, podían dejar sus huevitos y estos se convertían en larvas y por ello se generaban esas larvitas, ¿no? Ahora, en el segundo caso, como él estaba tapado por el corcho, no ingresaba ningún insecto ni nada, ningún otro animal, por lo tanto, no le pasaba nada a la carne. Y por último, tenemos que en esta especie de malla que estaba protegiendo al frasco, se posaban sobre esa mallita las moscas. Y esas moscas dejaban sus huevitos y crecían las larvas, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que decía la gente? No, decían que eso no era cierto. ¿Por qué? Porque en el primer caso está entrando la fuerza vital. En el segundo caso no puede entrar la fuerza vital, por eso no crece nada. Y en el tercer caso, como la fuerza vital está queriendo ingresar, pero como está la malla puesta ahí, no puede ingresar de buena manera. Es por eso que los seres vivos nacen sobre la malla. Y al final dijeron de que su experimento no valía y lo desecharon. Luego llegó nuestro amigo Spallanzani, Lázaro Spallanzani. Él también quiso refutar la teoría de la generación espontánea. Es otro de los que quiso refutar, pero también se quedó en el camino. ¿Ya? Muy bien, ¿qué hizo? Realizó el experimento de Needham, pero con botellas totalmente selladas, que ponía a hervir. Las dejaba reposar por varios días y cuando hizo las observaciones no encontró ningún organismo vivo. Esto lo llevó a concluir que los organismos procedían del aire que penetraba a través del corcho. Obviamente que no había nada, no crecía nada. Acá está la forma como hizo, calentó el recipiente, el frasco sellado, después de un tiempo no había nada.
Abrió el frasco y comenzaron a crecer microorganismos. ¿A qué se debía esto? Obviamente que cuando abría el frasco ingresaban bacterias y esas bacterias comenzaban a desarrollarse dentro. Pero igual no le creyeron. Porque ¿qué dijeron? No, es que lo que pasa es que está tapando y no está ingresando la fuerza vital y en el otro está ingresando la fuerza vital recién que no lo tapas. Creían todavía en la generación espontánea. Hasta que llegó Luis Pasteur. Luis Pasteur dijo, el aire podía pasar a los recipientes, pero no así los microorganismos que quedaban atrapados en el cuello. Si se corta el cuello del líquido, se contamina con microorganismos. Se desechó para siempre la teoría de la generación espontánea gracias a él. ¿Qué hizo él? Obviamente en un frasco. ¿Lo convirtió en qué? En su experimento conocido como el cuello de cisne. Colocó una de esas buretas lo calentó de cierta manera para que tuviera la forma del cuello de cisne, por así decirlo. ¿Y qué es lo que pasaba? El aire podía ingresar, sí, sí ingresaba el aire, pero ¿qué es lo que pasaba? De que los microorganismos se quedaban en la parte del cuello de cisne y no ingresaban hasta la parte donde estaba el caldo que estaba ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Cortaba el cuello y ahí los microorganismos entraban directamente. Ya no había qué cosa impidiera que crecieran microorganismos. De esta manera pudo indicar, obviamente, y refutar definitivamente la teoría de la generación espontánea. Si en algún momento se les pregunta en un examen o en un cuestionario, ¿quién fue la persona que refutó completamente la teoría de la generación espontánea? Fue Luis Pasteur. ¿En qué año? 1864. Después de casi 2000 años, refutaron la teoría de Aristóteles. Vamos a hablar ahora acerca de la teoría cosmogónica. Esta teoría cosmogónica que fue propuesta por Arrhenius decía que la vida llegó a la Tierra a través de microorganismos que vinieron en un meteorito. Esta teoría se llama teoría cosmogónica, cosmozoica o también conocida como la panspermia. Muy bien. Como te vuelvo a repetir, leamos aquí, decía, ¿no? Esta teoría decía que los microorganismos llegaron a la Tierra en meteoritos y que al encontrar un medio fértil crecieron y se desarrollaron produciendo a los demás seres vivos. Esta teoría fue propuesta por Svante Arrhenius. Muy bien. Luego tenemos la teoría quimiosintética de Oparin. Oparin publicó un libro que se llama El origen de la vida, en el cual plantea que la Tierra se formó hace 5.000 millones de años. Bueno, entre 4.500 y 5.000 millones de años. Según esta teoría, los océanos de la Tierra primitiva contenían abundante cantidad de moléculas orgánicas, que a su vez originaron a los coacervados, las primeras células, ¿ya? Se originaron de él, del coacervado. Muy bien. Este tema es bastante cortito. Vamos a complementarlo con otra información que ahorita les voy a brindar.
A ver, dice, profesor, yo entré cuando ya estaba por finalizar. Muy bien, al final lo vamos a volver a poner el video, no te preocupes. ¿Cómo se origina la vida? Hay varias teorías, como te acabo de indicar, varias teorías que nos indican cuáles son los posibles orígenes de la vida. Ninguna de las teorías está totalmente descartada, pero tampoco está totalmente aceptada. ¿Correcto? ¿Qué más nos dice? La vida se originó desde una célula. En realidad, lo que dice la teoría quimiosintética es de que gracias a las condiciones que había en la Tierra, las moléculas que habían comenzaron a unirse formando complejos supramoleculares, proteínas, vitaminas, etcétera, ¿no? Y estos con el tiempo fueron fusionándose para formar una célula. Recién después de ello, las células comenzaron a multiplicarse y a generarse poco a poco la vida de la manera como la conocemos actualmente. Muy bien, vamos a compartir este videito de acá. Esperemos que se pueda ver adecuadamente. A ver, confírmeme si se escuchan. En 1862, el químico francés Louis Pasteur volvió al debate de Spallanzani y Needham y probó con un experimento más elaborado que la generación espontánea era falsa. Pasteur trató de hallar Sí, formas de ¿se permitir escuchan? el acceso del aire a la infusión para de una vez por todas responder a la vieja crítica de Needham, pero aún buscó evitar que los gérmenes flotaran con libertad en el aire y que cuando entraran a las infusiones fueran la única fuente de crecimiento allí. Pasteur usó 3 grupos de vasos. En uno, los vasos estaban sellados herméticamente. En otro, los vasos estaban abiertos, pero sus cuellos eran angostos y torcidos. En el tercero, los vasos estaban totalmente abiertos. Después de solo unos días, las soluciones en los primeros 2 grupos no se habían contaminado. El segundo grupo siguió libre de bacterias porque sus cuellos largos y torcidos evitó que entraran Exacto, ellas. por millones de años de En evolución. este y otros experimentos, Pasteur destruyó a la generación espontánea. Esa fue una de las piezas más convincentes de evidencia experimental aportada por alguien al debate de la generación espontánea. Pero hubo una interesante secuela a ese experimento. Pasteur fue tan convincente al mostrar que la vida no podía surgir espontáneamente que pasaron 30 o 40 años antes de que la gente empezara a pensar de nuevo sobre el origen de la vida, porque sus experimentos fueron tan convincentes que barrieron con los pensamientos de que la vida podía surgir por sí misma. Pero ¿cómo llegó la vida si no fue en una forma espontánea? ¿Cómo se volvió la química de la vida en la biología de la vida? El hecho innegable es que los materiales no vivientes deben haber formado seres vivientes al menos una vez. Si no fue por generación espontánea, ¿cómo fue entonces? Escucha, si agregas el cambio Muy bien, de forma a la listo modificación chicos. de la Entonces, naturaleza del chakra, quedó así. incrementarás la fuerza de tu- Muy bien. Ahora, entonces, como se está indicando, ¿no? No es que los humanos hayamos aparecido de la nada, ni que la primera célula haya aparecido de la nada. Todo ha tenido un proceso. Ahora, el proceso exacto no lo podemos verificar todavía. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no estuvimos en ese momento, pero para eso están las teorías que se fueron planteando. Una de esas teorías y una de las más aceptadas es la teoría quimiosintética, que fue la que puse en un principio. ¿Correcto? Creo que algunos entraron tarde y ya no pudieron verlo. Así que como no dura mucho, dura como 3 minutos, vamos a darle una revisión más para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Al final de cuentas, o si no, mejor lo voy a dejar colgado junto con los videos de la clase para el día de hoy en la plataforma y ustedes van a poder revisarlos sin ningún problema. ¿Correcto?
Ahora, necesito saber si hasta este punto alguien presenta algún tipo de dudas. ¿Sí? Escriban nomás, no hay problema. Bueno, la evolución en sí es un tema para otra clase. Ahora, como le digo, ¿no? La evolución es un tema que es para otra clase, pero sí, la evolución se fue dando durante millones de años para llegar a los seres vivos en los cuales actualmente nosotros conocemos. Por ejemplo, ¿no? Algunos insectos, así como los vemos actualmente, en un principio no eran de ese tamaño. Debido a los cambios de la atmósfera, fueron disminuyendo su tamaño. En un principio, los insectos podrían medir, en la época de los dinosaurios, por así decirlo, podían llegar a medir entre 1 metro a 1,5 metros de tamaño de longitud. Correcto, o sea, un mosquito era casi tu tamaño. Ya, ahora, creo que el tema de la creencia, no creencia en Dios, ya es cuestión de cada uno. Evolucionaron por necesidad. No es que sea exactamente por necesidad, sino por adaptación al medio. Nosotros nos adaptamos al medio y siempre lo hacemos. Va a llegar un momento en el cual nosotros también lleguemos a evolucionar de otra manera, quién sabe. De acá a unos par de milloncitos de años, tal vez nosotros ya no somos como actualmente somos. No fue exactamente a través de un chimpancé, sino que se le conoce más con el nombre de homínido, porque no necesariamente fue un mono, ni un chimpancé, ni un gorila, no. Homínido se le conoce. Que obviamente es una especie que en esta actualidad ya no existe, no de esa manera. Eso, como te vuelvo a repetir, la mayoría de científicos tienen sus creencias, sí, pero para ello nosotros también vamos a agregar la teoría que tiene que ver, la teoría creacionista, que tiene que ver con el origen de la vida a través de Dios. ¿Cómo dice la teoría? Obviamente de que Dios creó la vida, creó los planetas, creó la tierra, creó el agua, el sol, los animales y las plantas, y luego a los seres humanos al final, y que en el último día descansó. No, la teoría tiene pruebas. Perdón, en la evolución hay pruebas que existen para poder indicar la evolución, ¿no? Para eso están las pruebas evolutivas, pero eso ya es tema de otra clase. ¿Correcto? Pero sí, sí existen muchas pruebas. Una de las pruebas más prácticas es las pruebas paleontológicas. La teoría de la creación del universo, si no me equivoco, lo ven en geografía, pero hay varias teorías también. Tenemos la teoría del Big Bang, la teoría del Big Crunch, etcétera, etcétera. Acá tenemos a alguien que recién está ingresando. ¿Cómo es posible que a esta hora recién estén ingresando? Sí, sí, todo dije, todo dije. Todos a gran escala, pues. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Antes de culminar con la clase del día de hoy. ¿Por qué, profe, por qué cuando dicen que nuestras huellas se parecen a las koalas? ¿Nuestras huellas? No veo ningún koala acá. No entiendo tu pregunta, Romina. ¿Puedes explicarla bien?
No, pequeños, por esta semana no va a haber tareas, así que tranquilos, van a poder descansar después de su semana de exámenes. Lo más probable que Profesor, ¿y lo que usted ha hecho, lo vamos a copiar o no? obviamente que se va a enviarse a la plataforma la diapositiva, se van a enviar los videos y después se va a colgar uno que diga resumen de la clase. A partir de la fecha, todos los formatos que vean que diga resumen de la clase es lo que ustedes deben de pasar al cuaderno. ¿Y dónde le enviamos? ¿En su WhatsApp o o No, en su correo? cuando se les indique, se les va a solicitar, pero mientras ustedes pasen al cuaderno. Ya cuando se indique, chicos, ¿sabes qué? Mándenme las fotos, ya yo les digo dónde y cuándo mandarme las fotos, pero de momento no. ¿Otra duda, chicos? De preferencia cópienlo, no impriman, no gasten papel mucho en esa parte, ni tinta. Muy bien, chicos, entonces después de haber visto todo esto de aquí, espero que por favor, antes de que nos vayamos, los últimos que han ingresado, escriban nombre y apellido para poder ser considerados en la asistencia, aunque sea como tardanza. ¿Sí? Antes de que cortemos la transmisión. Sí, todo va a estar en la plataforma, pero va a estar incluido con el nombre de resumen de la clase. Lo que vendría a ser el resumen de la clase es lo que ustedes van a pasar al cuaderno. Y ese es el tema de hoy, el resumen. Claro, el resumen de la clase depende del tema del día de hoy, que es el origen de la vida. A los que aún no les llega el correo es por un par de motivos. Primero, si no me equivoco, es porque o el correo está mal escrito o tal vez a ustedes les ha llegado, pero les ha llegado en el buzón de no deseados. Si deseas, puedes colocar todas las diapositivas y todos los archivos que se hagan en una carpeta, no hay problema. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Cuídense y nos vemos el día viernes que nos toca química. ¿Correcto? Bueno, cuídense, chicos, nos vemos. Bye.